religión hay muchas, existen muchas religiones. De hecho, si usted va a los medios, va a Google, por ejemplo, y busca religiones del mundo, usted encuentra dentro de las religiones al cristianismo, y dicen cristianismo como una de las más grandes religiones que existen, ¿verdad? Están los musulmanes también, como de las religiones más grandes, la religión islámica, etcétera, etcétera. Pero hay un conjunto muy grande de religiones a nivel del mundo, muchas de ellas quizá hasta el sol de hoy algo extintas en cuanto a su contenido o lo que ahora podemos nombrar. Creo que dentro de el tema, hermano, abordé dos puntos refiriéndome precisamente a la religión. Dos puntos. El punto número uno ya lo inicié y es la religión vana. Les dije a ustedes, escriban allí, punto número uno, la religión vana, porque básicamente lo que queremos definir es lo que el mismo título de este mensaje nos dice, la religión vana, la religión pura. Hablamos acerca de la religión vana, algunos aspectos, y terminé recordándoles a ustedes las palabras del Señor Jesús allá en San Mateo capítulo 15, versículos 8 y 9, donde el Señor Jesús dijo a un pueblo bastante religioso, ¿sabe? En aquel tiempo con el que le tocó al Señor Jesús lidiar en aquel tiempo. Y Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Algo que estas palabras que dijo el Señor Jesús, de alguna manera si nosotros recordamos a Santiago y cómo dentro de lo que Santiago habla, hermano, involucra el hecho de refrenar la lengua, ¿verdad? Nosotros, según Jesús dice allí, hermano, en Mateo capítulo 15, versículos 8 al 9, nosotros podemos hallar una relación entre dos cosas. Y esa relación es entre la lengua y el corazón. La lengua y el corazón, hermano, conllevan una relación entre sí. De la abundancia del corazón habla la boca. De lo que hay en el corazón habla la boca. Una boca habla, la lengua habla por lo que hay en el corazón de esa persona. Y una de esas cosas que puede haber en el corazón es realmente una religión vana, como sucedía con aquellos religiosos de aquel tiempo, los líderes religiosos. Y no solo ellos, sino el mismo pueblo que se apoyaba en esos líderes religiosos, que no guardaban su lengua, ¿verdad? Y por tanto, el no guardar su lengua llevaba la idea de que su corazón estaba de la misma manera, no guardado o puesto en el Señor. No obstante, para ellos había una práctica religiosa, y es lo que se llama una religión vana. Una religión, una lengua fuera de control, decíamos, y un corazón engañoso, son el resultado, hermano, de una religiosidad vana o vacía. Tal religiosidad es vana, o pudiéramos decir como Santiago habla por allá en el capítulo 2, versículo 20 y versículo 26, que la fe sin obras es muerta. También la religión vana está muerta. Amén. Ya que no obra nada que puede tenerse por justicia ante Dios. No obra nada que verdaderamente pudiera tenerse como justicia ante Dios. Y decíamos que cuando Santiago habla ahí en el versículo 26 acerca de que alguien que se cree religioso y no refrena su lengua, decíamos que ya de antemano Santiago se estaba preparando, hermano, o adelantando al tercer capítulo para referirse acerca de los peligros de la lengua. Pero también se estaba adelantando al capítulo 4, donde Santiago
trata acerca de las peleas y las luchas entre hermanos o quienes profesan religión. Esta mañana, recordando el mensaje, ¿verdad? Que iba a continuar con el mensaje, el Señor me recordaba algo que se lo quiero compartir también a ustedes, y creo que de alguna manera, mi estimado hermano, Isaías en el capítulo 1, por favor, ubíquese. Isaías en el capítulo 1, hermano, nos deja ver, Dios a través del profeta Isaías, nos deja ver de alguna manera el contenido, hermano, de lo que se llama una religión vana, y que hasta nuestro tiempo creo que, hermano, no es algo a lo que quizá se pueda estar ajeno con respecto a nuestro culto al Señor. En Isaías capítulo 1, versículos 11 al 15, dice la Escritura: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Fíjense que es una pregunta que está haciendo el Señor. Isaías fue el que escribió esto, ¿verdad? Pero Isaías, esta pregunta que hace Isaías no es una pregunta que se la hace Isaías, no es una pregunta que Dios se hizo y se la manifestó a Isaías para que Isaías se la pudiera manifestar al pueblo de Dios. Y creo que esta es una pregunta que aún no pasa, hermano, y sigue vigente para nosotros como iglesia, que estamos buscando a Dios como este pueblo de Israel buscaba a Dios en aquel tiempo. Y la pregunta viene del Señor, porque dice: ¿para qué me sirve? Y dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios. Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, pisotear mis atrios en otra manera? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes. Las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. El Señor dijo: ¿de qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Hermano, los sacrificios habían sido ordenados por Dios efectivamente. Él había ordenado que se hicieran sacrificios de parte del pueblo hacia Él. Y Dios lo había ordenado como una vía para perdonar ofensas, para perdonar pecados. Dios lo había ordenado para santificarse, para limpiarse y para poder presentarse o estar delante de Dios de alguna manera, digámoslo de esta manera, aprobados. Pero bien sabe usted que los sacrificios no eran lo real, sino que la Biblia dice que esto eran sombra de lo que había de venir, porque quien habría de venir sería el Cordero de Dios que verdaderamente quita el pecado del mundo, Jesucristo. Isaías no habla, hermano, de una oposición a la práctica de los sacrificios, de la oración, del culto colectivo y de los holocaustos. Tenga en cuenta esto: Isaías, o Dios, el Señor a través de Isaías, no está en una oposición a lo que Él mismo mandó, los sacrificios, o lo que el mismo Señor mandó, que oraran, o lo que el mismo Señor mandó, que se le rindiera culto a Él y culto colectivo, una congregación. Ni tampoco el Señor se opone a los holocaustos. Solamente lo que sucede es que
Dios condena, hermano, los homenajes formales y el culto vacío, que no estaba acompañado de justicia y devoción. Eso es, hermano, en sí lo que caracteriza una religión vana o a quien practica una religión vana. Usted y yo venimos al culto, oramos, no ofrecemos sacrificios de animales, pero se supone que la Escritura dice que el sacrificio vivo somos nosotros mismos. Entonces se supone que usted y yo estamos hoy, esta mañana aquí, o cada persona que se identifique con esto está en su congregación, ¿verdad? Reunido y ofrece su vida, se supone que debe hacerlo como sacrificio vivo delante del Señor, ofrece oración, ¿verdad? Y no vive una vida donde la justicia y la rectitud son el fundamento de su vida, sino que solamente viene, se congrega y hay que congregarse, viene y ora y hay que orar, viene y canta y debemos cantar porque el Señor nos dice que cantemos alabanzas a Él. Ayunamos, ¿verdad? Y es bueno ayunar, o hacemos vigilia y es bueno vigilar, y todas esas prácticas que sabemos hacer. Tomamos la Santa Cena, ¿verdad?, como un mandato que el Señor nos ha dado, pero muchos no lo hacen con el corazón correcto. Nosotros podemos hacer todas esas cosas, hermano, pero si en nosotros la justicia de Dios verdadera, hermano, no está, no es pura en nosotros, entonces el Señor dice: hastiado estoy de tus sacrificios. No soporto vuestros cantos. No soporto las asambleas que ustedes me entregan. En otras palabras, si aquí todos estamos en la tónica que se encontraba el pueblo de Israel en aquel tiempo, que oraban, que llevaban a cabo todas esas fiestas solemnes, que se reunían, hacían sus asambleas, cantaban, oraban, multiplicaban la oración. Pero si Dios no ve en nosotros, hermano, lo que necesita ver, entonces el Señor dice: ¿de qué me sirve a mí? ¿De qué me sirve a mí vuestros sacrificios? ¿De qué me sirve vuestro culto? ¿De qué me sirve vuestra reunión? Ahora bien, tenga en cuenta que religión es el conjunto de normas, reglas y prácticas, y esto que estamos haciendo ahora es religioso. Cantamos, oramos, recogimos las ofrendas, algunos de pronto pueden estar ayunando, y todo eso son prácticas religiosas. Pero ninguna de esas prácticas, hermano, servirá si en el corazón no ha habido un verdadero arrepentimiento, que significa un reconocer de mi condición como pecador y que yo me aparte del pecado. Como dijo el Señor a aquella mujer adúltera, recuerdan que iban a apedrear y al final nadie lo hizo, y Jesús dijo: yo tampoco te condeno. Y le dijo el Señor: vete y no peques más. ¿Sabe qué sucedió en ese momento con esa mujer? Esa mujer recibió la buena noticia del Evangelio y le fueron perdonados sus pecados, porque ahí estaba Cristo mismo, Dios mismo hecho hombre. Ahí le fue perdonado a esa mujer. Pero ¿sabe qué fue lo siguiente que dijo el Señor? Vete, pero no peques más. O sea, vive en un continuo arrepentimiento. Y por ende, al recibir ella esa gracia de Jesucristo, la fe también llegó a su corazón. Una fe, hermano, que representa la confianza que ella en adelante habría de tener en aquel que le estaba perdonando. Eso es el Evangelio.
arrepentimiento y fe en nuestra respuesta a lo que el Señor ha hecho por nosotros. Amén, amén. De modo que si usted y yo estamos aquí hoy llevando a cabo esta práctica que se llama conjunto de reglas, de costumbres, como leíamos ahora, permíteme volvérselo a leer aquí, como dice la RAE. Y fíjese que lo dice un diccionario, escrito por hombres. La Biblia fue escrita por hombres, pero fue inspirada por Dios, es la diferencia. A veces la gente converge en eso. La Biblia, eso fue escrito por hombres, claro, mijo, fue escrito por hombres. Sería el colmo que Dios se hubiera puesto al burro a escribir o al león a escribir y no al hombre que hizo conforme a su imagen y semejanza. Sería el colmo. Claro que la Biblia fue escrita por hombres, pero fue inspirada por Dios. No nació de inspiración del hombre, porque en el hombre no hay nada bueno que se pudiera escribir en un libro sagrado como este. De modo que el hombre fue solamente el instrumento en las manos de Dios, y no cualquier hombre, sino un hombre tomado por la bondad de Dios y transformado por dentro para que pudiera asumir las palabras de Dios mismo en su propia vida y luego las plasmara en este libro llamado la Biblia. De modo que usted y yo ahora estamos realizando aquí la práctica de una religión. Pero nada de lo que usted haga hoy, hoy usted cantó, hoy usted oró, hoy usted levantó las manos y todos son actos religiosos. Pero nada de eso va a servir, hermano, si su corazón no es un corazón genuino, arrepentido, puesto en las manos de Dios para que Dios, hermano, le haya transformado y renovado en una nueva criatura. Esa religión es vana. Lo que hiciéramos aquí o lo que hagamos aquí, cada uno de nosotros, lo que usted venga a hacer aquí en una reunión como estas, o haga en su casa, que lee la Biblia, como muchos leen la Biblia, ya leí la Biblia y la cerraron, pero luego no hay nada de práctica en su vida. Esa religión que está siguiendo esa persona, esa fe que está siguiendo, es una fe muerta, es una religión muerta, es una fe vana, es una religión vana. Una vana ofrenda al Señor. Amén. La religión del tal es vana. Por eso es que decimos nosotros muchas veces, este hermano es religioso, porque no practica la justicia verdadera. Y a veces uno puede decir, este hermano es religioso, y vaya a ver si realmente se le puede llamar hermano, porque si no ha nacido de nuevo, de la misma semilla de la palabra, entonces no es mi hermano. Y es lamentable decirlo, pero no lo digo yo, la Escritura lo dice, el Señor lo dijo, estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Judas no era, nunca fue, y estuvo entre el grupo. En otras palabras, si Judas seguía de alguna manera una religión, su religión no era pura, era una religión vana, vacía. Por lo que nunca nació de nuevo, porque nunca hubo un arrepentimiento genuino y una confianza plena en aquel con el cual estaba caminando junto a los otros discípulos. Oro al Señor sobre mi propia vida, que me ayude a meditar en mis caminos cada día. Pero ruego también al Señor porque usted, hermano amado, pueda examinarse cada día de qué manera camina en este evangelio. Cuando recién llegué al Señor, a esta fe, le dije al Señor, yo tenía unos 25 años más o menos, y le dije al Señor, si esto es religión como tal, yo me quiero quedar como estoy. Yo decía que era católico en mi fe, pero yo ni siquiera practicaba la fe católica, porque yo ni siquiera a una misa iba. Dice la religión católica que hay que confesarse,
que hay que hacer penitencias, y yo no hacía ninguna de esas cosas. Pero me preguntaban, ¿usted en quién cree? Yo decía, yo creo en Dios. ¿Y de qué religión era? Yo decía que era católico. Pero cuando a mí me predican el evangelio, mi hermano, la salvación de Cristo, el evangelio conforme a las escrituras, la gracia de Dios me atrapa. Y yo fui muy escéptico un buen tiempo. Y yo ya venía a la iglesia y me sentaba como usted está allí, pero seguía siendo un religioso. Pero la gracia ya me había atrapado. Y como yo estaba escuchando el mensaje del evangelio y la palabra y estaba rearguyendo mi corazón, pero yo no había convertido mi alma todavía, mi alma no había sido nacida de nuevo, yo seguía en la práctica del pecado. Y llegó un día que yo le dije, Señor, si esto es una religión más, yo me quedo católico, como digo que he sido siempre. Y si esto no es una religión más, yo quiero que usted me cambie, me salve. Fueron mis palabras a Dios en el cuarto, a solas, porque yo había leído en Mateo capítulo 6, cuando el Señor dijo, cuando ustedes oren, cierren la puerta y busquen a su Padre que ve en lo secreto y Él les exaltará en público. Yo, muy nuevo, me encerré en mi cuarto y le dije al Señor eso. Si esto es una religión más, yo me quedo como estoy. En ese tiempo, claro está, no comprendía muchas cosas, pero en realidad yo vivía una religión vana, porque decía creer en Dios como católico, pero no vivía a Dios en mi vida. Y las pocas veces que fui a misa, por mi culpa, por mi gran culpa, y etcétera, etcétera, pero yo salía y seguía siendo el mismo religioso, de prácticas, de reglas, como cualquier religión la pueda llevar, pero mi vida no era una vida de justicia, sino alguien que con la injusticia retenía la justicia de Dios. Hermano, examinemos nuestros caminos y mantengámonos firmes, hermano, en lo que Dios ha establecido ciertamente por su gracia, para que nosotros vivamos conforme a ello. Ya usted puede comprender de alguna manera, hermano, lo que Santiago en esta ocasión, en el capítulo 1, versículos 26 y 27, quería decirle a aquellos a los que estaba remitiendo esta carta, y ahora a usted y a mí que estamos en este tiempo frente a estas escrituras, que un día algunas personas también leyeron. Y Santiago dijo, se creen muchos religiosos entre ustedes, pero si no refrenan su lengua, están engañando su corazón. Su religión es vana, todo lo que hacen es vano. Ahora, número 2, si usted está escribiendo, la religión pura. La religión pura. En el versículo 27 de Santiago 1, Santiago, hermano, precisamente nombró esta frase: la religión pura y sin mácula o sin mancha, dicen algunas otras versiones, delante de Dios el Padre es esta. Dijo, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y segundo, guardarse sin mancha del mundo. Alguien diría, ¿qué tiene que ver esto realmente con el evangelio? Hermano, en esas dos frases, ¿sabe qué hay en esas dos frases? Amarás al Señor con toda tu mente, tu alma, tus fuerzas y tu corazón. Y el segundo mandamiento es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que está allí. Visitar a los huérfanos y a las viudas en tribulaciones. Eso es amar a su prójimo como a sí mismo. Solo que allí nombra específicamente viudas y huérfanos. Pero ello hace alusión al segundo mandamiento, al segundo gran mandamiento que el Señor nos dio a nosotros, sintetizando toda la ley: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando dice, y guardarse sin mancha del mundo, eso implica, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Ahí está. De modo que la religión pura es la que abraza esos dos grandes mandamientos que Jesús dio.
La palabra pura dice la religión pura. La palabra pura en el griego original, es kataros, con K. Kataros, H intermedia entre la T y la A, los que escriben. La religión pura, esa palabra pura que designó Santiago allí, hermano, es la palabra kataros. Dice el diccionario que esta es un adjetivo que significa puro, limpio, sin tacha. Escuche esto, que no está mezclado. Que no está mezclado. ¿Sabe que alguien que vive una religión vana, hermano, es alguien que tiene una mezcla en su vida? Porque le sirve a Dios supuestamente, pero también le sirve al mundo. Que supuestamente honra a Dios, pero también honra al mundo. Que supuestamente cree en Dios, pero cree también en el mundo. Que supuestamente vive con Dios, pero vive con el mundo. Y hay una mezcla. A Dios no le gustan las mezclas. A Dios le gusta original. Es como decir, a Dios lo tibio no. Él dice, o es frío o es caliente. Pero si vas a coger aquí agüita caliente y luego le echas fría, es una mezcla y es tibio. De modo que puro, la religión pura, es hablar de algo sin mezcla, que no está mezclado. Amén, amén. La religión pura y sin mácula o sin mancha. Esa palabra sin mancha, áspilos, en el griego significa impecable. Habla de una vida interior, la vida interior de una persona. Amén. En el sentido moral, sin mancha, dice Santiago. La religión pura, no mezclada, limpia, sin mancha, impecable, de una vida interior en sentido moral limpia, delante de Dios, es esta, dice Santiago. En primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 14, dice, en el versículo 14 dice el apóstol Pablo a Timoteo, que guardes, Timoteo, el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese lo que le dice, que guardes el mandamiento, que guardes la palabra de Dios, que guardes en obediencia tu vida sin mácula, sin mancha ni reprensión, hasta que nuestro Señor Jesucristo aparezca de nuevo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Pedro, escribiendo a los creyentes de la dispersión, dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Fíjese lo que dice también Santiago aquí, sin mancha, en sentido moral. Esto quiere decir guardando sus mandamientos, guardando su ley. Ojo, no estoy diciendo que somos salvos por guardar la ley y los mandamientos del Señor, porque nadie lo puede hacer con tal de salvarse. La ley y los mandamientos fueron puestos por Dios delante de nosotros para darnos cuenta de la pecaminosidad que tenemos. Ahora, que no seamos salvos por ley, por los mandamientos, por la ley moral de Dios, no quiere decir que entonces
vamos a hacer lo que queremos, porque si alguien piensa de esa manera y hace lo que quiere, mata, roba, deshonra a los padres, adultera, codicia, entonces ni ha nacido de nuevo siquiera, ni siquiera es salvo. Porque el que es salvo, hermano, es llevado a esa justicia de la ley, aunque de cierta forma no la vamos a cumplir a cabalidad, perfectamente. El único que cumplió la ley perfectamente y fue sin pecado se llama Jesucristo el Señor. Él dijo: yo no vine a abolir la ley, yo vine a cumplir la ley en todas las formas. Y esto incluía la ley moral, porque Él fue sin pecado. Recuerde que Primera de Juan capítulo 3 versículo 4 dice que el pecado es infracción de la ley, y usted y yo somos infractores de la ley hace mucho rato. Amén, amén. Santiago entiende por verdadera la piedad pura y sin mancha delante de Dios el Padre, o lo que significa también, hermano, a ojos de Dios el Padre. ¿Qué constituye entonces, una pregunta, qué constituye entonces la religión que Dios acepta como pura y sin defectos? En primer lugar, cree en el testimonio del Espíritu de Dios contenido en las Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento. Alguien, hermano, que camina en esa religión pura y sin mancha delante de Dios, en primer lugar es alguien que cree en el testimonio del Espíritu de Dios contenido en las Escrituras. Cree en lo que está escrito. Y en lo que está escrito con respecto al Antiguo y el Nuevo Testamento. Algunos dicen: no, el Antiguo Testamento ya no, todo es nuevo, es el nuevo, el Antiguo ya no. No, hermano, toda la Escritura fue inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir e instruir en justicia a todo hombre de Dios. ¿Cuántos dicen amén? De modo que en primer lugar, alguien que vive una religión verdadera, pura, hermano, es alguien que cree en el testimonio de las Escrituras. En el Antiguo y el Nuevo Testamento, que surgió en conjunción con los actos salvadores de Dios en la historia de Israel y que ha culminado en la aparición de Jesucristo muriendo en la cruz por nosotros y que continúa hasta el sol de hoy. Alguien que tiene claro el Evangelio y atiende a las palabras del Señor, no a lo que le conviene, porque algunos lo que le conviene creen en lo que dice aquí, pero en lo que no conviene no lo quieren aceptar. No, hermano, es en lo que dice la Escritura. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, dice la Escritura. En segundo lugar, alguien que está viviendo una religión pura y sin mancha delante del Padre, en segundo lugar, se llena de reverente admiración ante la majestad de aquel que se revela en la creación, o sea, delante de Dios. Aquel que se revela en la creación, en la historia y en la redención. Es aquel que se inclina en humilde arrepentimiento ante el Santo por el alejamiento que le llevó a otros dioses y corrompió el corazón. Del que brota, hermano, toda creencia, aptitud y acción. Alguien que guarda o vive la religión pura delante de Dios, dice, se inclina en humilde arrepentimiento, escuche bien, ante el Dios Santo, por el alejamiento que le llevó de otros dioses y que corrompió su corazón en algún momento. Usted ya no tenemos otros dioses. Nuestro Dios es el Señor Jehová de los ejércitos en su salvación. Amén. Y en gratitud, escuche, alguien que vive en gratitud, dedicado todo su ser al servicio del Creador y Redentor. Alguien que vive en gratitud y dedica todo su ser al servicio del Creador y Redentor. Escuche, servicio, cuando digo servicio,
no me estoy limitando al hecho de que usted tiene una tarea en alguna congregación, que usted tiene servicio de diácono, que usted tiene servicio de músico, usted tiene servicio de los niños. No, ese servicio, hermano, usted puede hacer todo lo que quiera, pero si su vida primeramente no le sirve a la justicia de Dios, cualquier servicio que usted haga, hermano, es vano. De modo que cuando le hablo a usted de todo su ser al servicio del Creador y Redentor, le estoy hablando, hermano, de que su vida está dedicada completamente a vivir conforme le agrada al Señor, conforme a su palabra. En tercer lugar, ciertas actividades o expresiones de vida caen dentro de su esfera, la esfera de la religión pura y verdadera. ¿Cuáles son esas actividades, hermano? La adoración genuina y conocida por Dios, la oración sincera que sale de un corazón verdaderamente arrepentido y una alabanza, hermano. Estas tres cosas, tanto privadas como comunitarias, son puras y verdaderas y genuinas delante del Señor. Y digo privadas o comunitarias porque usted busca al Señor detrás de su puerta y usted adora al Señor, usted ora al Señor y usted alaba al Señor en su oración. Pero cuando usted se reúne así como estamos hoy, también lo hacemos de manera comunitaria. Oramos al Señor, adoramos al Señor y alabamos al Señor. De modo que somos los mismos en privado o en público. Amén. Somos conocidos por Dios en privado o en público, porque algunas personas en público pueden tornarse muy religiosas mientras le ven, pero cuando no le ven, su religión es vana, vacía, porque no se guardan del mundo. La religión que Dios tiene por pura y sin mancha se caracteriza por dos cosas. Número uno, el acordarse de huérfanos y viudas en su tribulación. Eso estoy hablando según Santiago dice allí. Santiago dice que es el acordarse de huérfanos y viudas en su tribulación. Con esta enseñanza, Santiago, hermano, sigue por completo la línea del Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento, las viudas y huérfanos en aquellos tiempos ocupaban una posición social nada envidiable, hermano. Nada envidiable, eran desechados, dejados a un lado. No les amparaba la justicia. Ya vemos, por ejemplo, nosotros la denuncia que el Señor hace a través de los profetas menores, como Oseas, por ejemplo, con respecto a la injusticia social. Y ya desde antes de los profetas, hablando, hermano, del Pentateuco, el libro de la ley que se denomina, según la clasificación de los libros del Antiguo Testamento, ya Dios hablaba de eso, de no cerrar su mano hacia el pobre y el necesitado, de cuidar al huérfano, a la viuda, e inclusive si era extranjera. En ese contexto, hermano, las viudas y huérfanos sirven como representantes de todos aquellos que están desamparados o que, hermano, necesitan que les amemos, como dice la Escritura, amad a tu prójimo como a vosotros mismos. Y lo que dice Santiago allí literalmente, añadido a esto, y usted lo puede leer ahí en el versículo 27, es el mantener la distancia del mundo. Hermano, en el mundo estamos, pero nosotros no seguimos la corriente del mundo. Nosotros nos llamamos cristianos, no Vicente, que va para donde va la mayoría de la gente. Usted y yo seguimos a Cristo. Si hay alguien que seguimos es a Cristo y el ejemplo de Cristo, porque Cristo se hizo hombre y estuvo en medio de nosotros.
Pero Cristo no vivió según el mundo, sino que vivió según Dios. Y ejemplo nos dio el Señor Jesucristo, hombre, a nosotros los hombres, para que viviésemos la religión verdadera, pura y sin mancha delante del Padre. Mantener la distancia del mundo se refiere al mundo que se encuentra alrededor de nosotros y que está en enemistad con Dios. Gobernado por los malos deseos, gobernado por las riquezas. El mantenerse alejado de este contagio mundano, hermano, es evidencia de una religiosidad pura y sin mancha. No que nos escondamos y nos hagamos como ermitaños. Jesús dijo: Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Nosotros estamos en el mundo, hermano, y estamos como lumbreras, como sal, que trae sabor y luz a la oscuridad en la que el mundo se halla. El mundo sin Cristo, a no ser que el mundo se quiera volver a Cristo, como nosotros, el Señor nos sacó del mundo y nos atrajo y atendimos, porque nosotros también éramos del mundo, pero ya no somos del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Usted no es mundano, ni yo soy mundano. Nosotros somos del Espíritu, somos de Cristo, porque Él nos separó, nos apartó para Él. Eso es la palabra santo, alguien apartado por Dios para vivir para Él y por Él. No es otra cosa. El guardarse del mundo habla del carácter duradero de esta actitud. El carácter verdadero de esta actitud. Capítulo 15 de San Juan, en el versículo 10, precisamente Jesús, hablando acerca de sus discípulos, hermano, dice en el versículo 10: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Se da cuenta usted, hermano, que Jesucristo, hombre, es el ejemplo que nosotros tenemos? Él dice a los hombres: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo, dice, yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Si hay alguien que nos muestra, hermano, lo que Santiago habló, religión pura delante del Padre, fue Jesús. Él oró, Él alabó, Él adoró a Dios, Él ayunó, Él vigiló. Hizo todas esas prácticas religiosas, pero fueron puras delante del Dios el Padre. Espero esté comprendiendo el mensaje, hermano. En ambos elementos de la verdadera religiosidad se trata de hacer la palabra de Dios. Fíjense lo que dice Santiago: que ayude a los huérfanos, ¿no es cierto?, y a las viudas en sus tribulaciones, y que te guardes del mundo. Esas dos cosas, esos dos elementos de la verdadera religiosidad, la religión pura, como dice Santiago, como lo habla Santiago allí, no se trata de otra cosa más que de haga la palabra, viva conforme a esto. Toda la vida de Israel debía estar de acuerdo con la voluntad del Creador, con la voluntad de Dios, hablando del pueblo de Israel, cuyos intereses por toda su creación permaneció intacto. Y como ninguna lista de cosas que se deben hacer y no hacer sería suficiente por sí sola, se tuvo que añadir un mandamiento que lo abarcara todo. ¿Cuál fue ese mandamiento? El Señor dijo: escuche Israel, el Señor nuestro Dios
el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Marcos 12, 21 al 39, Deuteronomio 6, del 4 al 6, Romanos 13, 9. Hermano, desde una perspectiva bíblica, y esa debe ser nuestra perspectiva, ninguna actividad humana es menos religiosa que la adoración, la oración y la alabanza. ¿Escuchó eso? Desde la perspectiva bíblica, estoy hablando de la Biblia, lo que la Biblia nos deja ver. Desde la perspectiva de lo que la Biblia dice, ninguna actividad humana es menos religiosa que el hecho de adorar, orar y alabar. Y eso es lo que hacemos nosotros. De modo que sí vivimos una religión, pero no una religión vana, vacía, muerta, sino una religión pura y sin mancha delante de Dios. ¿Por qué religión? Porque parte de una religión es la adoración, es la oración y la alabanza a un ser supremo. Y ese ser supremo es Jehová de los ejércitos, el único ser supremo digno de gloria y alabanza. Por esa razón, hermano, el apóstol Pablo instruyó a la iglesia de Corinto. 1 Corintios 10, 31. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31. Pablo escribiendo a los corintios, que de hecho quizás su conducta estaba siendo meramente religiosa, vana. Y Pablo los está corrigiendo en toda su carta, como hoy el Señor puede estar corrigiendo muchas cosas entre nosotros. 1 Corintios capítulo 10, versículo 31 dice: si pues, dice el apóstol a la iglesia, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si coméis, si bebéis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si haces cualquier cosa que hagas, hacedlo para la gloria de Dios. Ojo con esto, ¿no? Porque alguien dice, ahí dice, cualquier cosa que hagamos, entonces vamos a tomar ron, cervecita y todo, Señor, para la gloria tuya. Como todo lo que hagamos para la gloria de Dios, voy a tirarme una cana al aire y voy a adulterar para tu gloria, Señor. Ojo, porque Jehová reprenda al diablo. Ese es un pensamiento de Satanás en el corazón de un hombre que piense de esa manera. Y que los hay, los hay. Por esa razón, hermano, es que Santiago escribió: la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ahora bien, con esto termino. Y lo tengo escrito aquí, se lo voy a leer. El Evangelio es la buena noticia de la salvación de Dios, del poder de Dios para la salvación del hombre, recibida mediante el genuino arrepentimiento y fe en la obra de Jesucristo por medio de su muerte por el pecado y por su resurrección para vida eterna. La religión pura constituye el resultado de tener vida eterna, como la práctica de una vida piadosa y de adoración a Dios, producto de la obra del Espíritu Santo al haber recibido el Evangelio. Espero que usted escuche estas palabras atentamente. Vuelvo y repito, el Evangelio es la buena noticia de la salvación de Dios. Eso es el Evangelio. Del poder de Dios para la salvación del hombre. Recibida esa salvación mediante un genuino arrepentimiento y fe, que Dios lo conoce.
si en verdad está en la persona. Un genuino arrepentimiento y fe en lo que Cristo hizo por medio de su muerte en la cruz, por causa del pecado, y por su posterior resurrección para que nosotros tengamos vida eterna. Escuche bien, porque le estoy hablando del Evangelio. Si usted comprende esas cosas, hermano, Dios puede hacer el milagro más grande en su corazón, que es nacer de nuevo y darte nuevos deseos en tu corazón. La religión pura constituye el resultado de tener vida eterna. Alguien que tiene vida eterna vive una religión pura. Como la práctica, escuche, la religión pura como la práctica de una vida piadosa, devota a Dios y de una adoración a Dios. Todo esto producto de que el Espíritu Santo está dentro de él obrando, y que fue recibido cuando escuchó el Evangelio, cuando atendió el Evangelio y respondió en arrepentimiento y fe, confianza. Amén. Ahora bien, es necesario saber que no es la práctica de la religión la que profesas lo que te salva, sino que es el nuevo nacimiento como resultado de recibir el Evangelio que hará entrar en el reino eterno, que te hará entrar en el reino eterno de Dios. Escuche bien, es necesario saber y tener claro, hermano, que no es la práctica de la religión que profesamos. No vas a entrar al cielo porque vienes a los cultos el martes, el jueves, el sábado y el domingo, por ejemplo, en lo que compete a esta congregación. No vas a ser salvo porque te sabes todos los cantos que cantamos aquí. No vas a ser salvo porque haces unas oraciones tan bonitas. No vas a ser salvo porque ayunas 3 veces a la semana, porque haces vigilias muy seguidas de toda la noche. No vas a ser salvo por las prácticas religiosas. Vas a ser salvo por la esencia de la salvación que Dios te ha dado, porque genuinamente te has arrepentido y confías plenamente en la obra de la cruz. Las prácticas religiosas serían meramente, hermano, lo que se desprende del hecho de haber recibido eso y que lo hacemos genuinamente y como para el Señor. Porque recuerde usted que el Señor Jesús dijo de 2 personas que oraban, y dijo que el fariseo oraba para sí mismo. Fíjese usted lo tremendo de esto. Todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor. Orar lo tenemos que hacer para el Señor. Pastor, ¿y acaso no lo hacemos? Muchos no lo hacen. Y Jesús lo evidenció. Habían 2 hombres, había un publicano y un fariseo. Y el fariseo dice que oraba, pero ¿oraba para quién? No oraba para la gloria de Dios. No oraba para Dios, sino que oraba para sí mismo. Una evidencia más de religiosidad, porque ellos eran religiosos, pero no de la religión pura y sin mancha delante de Dios, sino una religión conforme a los hombres solamente, que oraban, ayunaban, sí, pero todo eran prácticas vacías. Amén, amén. Póngase en pie, hermano, esta mañana. Espero le haya bendecido el mensaje para que de esto pueda haber fruto en su vida y en mi vida cada vez más.